Con mucha frecuencia, la fiel audiencia de este programa nos ha manifestado a través de nuestras redes sociales interrogantes, preocupaciones e inquietudes relacionadas con distintos temas que tienen un tino de delito. Aunque en Rostros del Crimen hemos expuesto y analizado temas que han generado conmoción nacional, esta noche vamos a repasar temas vinculados con todo lo relacionado a estafas, proliferación de niños en situación de calle, violencia de género y también la custodia de niños, niñas y adolescentes. Pero antes de comenzar nuestro programa queremos resaltar la innovación que Televen ha traído para usted. Se trata de nuestra aplicación Televen Stream que usted puede descargar de forma gratuita en sus dispositivos móviles y en su televisor Smart TV. Televen Stream está disponible en iOS, Roku y Samsung, así que puede descargarlos y sintonizarnos desde donde se encuentre. Además, os invitamos a interactuar con nosotros desde ya en nuestras redes sociales con la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Iniciamos el programa siendo reiterativos con el delito de estafa. Recuerde que son actos fraudulentos en los que una o varias personas engañan a otras con el fin de obtener algún beneficio económico o personal de manera ilegal. Hoy responderemos algunas preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales referentes a este delito. Por eso nos acompaña la abogada penalista Ederly Pérez, quien explicará en detalle a qué se debe este tipo de hechos. Desde su origen es ocasionar un ardid o un engaño, un medio fraudulento para que tú incurras en obtener un provecho injusto, ¿ok? Una de las mejores vías es las vías online, las redes. Qué más fácil llegar a un conglomerado de personas para hacer estafas continuadas y reiterativas en el tiempo y con un mayor grupo de personas que son las redes. El estafador es una persona que realmente se toma su tiempo. Los estafadores, ya la estafa para el Estado venezolano viene a convertirse en una red de delincuencia organizada, porque ya no se trata de estafas con personas naturales, sino también las estafas provienen de personas jurídicas, empresariales, que utilizan una gran estructura para hacer estafas piramidales. Las estafas que se cometen usando de forma fraudulenta el nombre de empresas reconocidas se han vuelto frecuentes en el país. Esta noche revisamos las dudas de varios de nuestros televidentes quienes se preguntan ¿cómo se debe actuar si he sido víctima de estafa a través de ofertas atractivas por marcas reconocidas? Lo primero que tiene que hacer una persona que ha sido estafada es denunciar. El silencio es el rey de la impunidad en este país. ¿Qué sucede con el estafado y el estafador? El estafador busca este medio, como vuelvo y repito, de desgaste. Juega tu desgaste. Sí, yo te voy a pagar hoy, mañana lo hago, ya está la transferencia hecha, se me cayó el huele, se me cayó el CELET. Entonces la mayoría de las denuncias de las estafas ocurren posterior a un año o posterior a 6 meses. Dejan de ser delitos flagrantes para el Estado venezolano. Entonces ya toman una modalidad de investigación más tardía y por supuesto que las pruebas en un proceso donde no es flagrante, donde no está acabándose de cometer el hecho, el proceso se obstaculiza, se obstruye. Entonces el estafador tiene una gama de oportunidades para él salirse con la suya, obtener su bien, obtener el dinero, obtener su lucro injusto a través de terceros y no ser perseguido por parte del imperio rey del Estado. Si has sido víctima de una estafa, es importante que tomes medidas rápidamente para reportar el incidente y buscar asesoría. Varios de nuestros seguidores nos hacen llegar mensajes preguntándonos dónde acudir, a quién contactar en caso de ser víctimas de esta amenaza. Todos los órganos de seguridad del Estado venezolano están en la obligación de ser órganos receptores de este tipo de denuncias. Inclusive, si el órgano de seguridad del Estado, llámese cuerpo policial o llámese cuerpo castrense, no quiere tomarle la denuncia, las fiscalías del Ministerio Público, a través de sus distintas dependencias, atención a la víctima, están trabajando 24/7 y le dan prioridad a este tipo de delitos. Recuerda que la flagrancia es a momentos de cometerse delito o a pocos momentos de haberse cometido el delito, de 24 a 72 horas. La persona debe de manera inmediata denunciar. Pero ¿qué sucede? A veces puede pasar que tú en un periodo de 20, 15 a 30 días, tú estás esperando obtener ese beneficio, o ese bien,
o ese dinero que te ofreció el estafador. No dejes que pasen más de 30 días, por favor. Otra de las interrogantes que surge de nuestros televidentes y basadas en este tema es cómo identificar las características que tienen los estafadores y poder evitar más delitos de este tipo. El perfil del estafador es una persona que te logra engañar, tiene las herramientas necesarias para tú escuchar lo que quieres oír. Sí, yo voy a cargar con estos $100 y lo voy a multiplicar a 1000 en menos de 6 meses. Eso es un proyecto muy ambicioso para la persona que apuesta o invierte en el proyecto, pero lamentablemente es un proyecto que jamás y nunca va a recuperar. Una de nuestras seguidoras escribió al correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com preguntándonos cuáles son las consecuencias en la vida diaria de una persona que ha sido estafada. Hay personas que han caído en el suicidio, hay personas que han perdido hogares, hay personas que se deprimen, hay personas que por el hecho de tener una economía o un déficit en su patrimonio, pierden las ganas de vivir. Entonces yo digo que a pesar de que el estafador no utiliza un arma punzopenetrante o un arma de fuego, sí utiliza el arma que es el conocimiento y el engaño y ocasiona el mismo efecto como que si fuese un arma, porque la persona pierde las ganas de vivir. La abogada también explicó lo que sucede cuando una persona es estafada económicamente y si el banco está o no en la obligación de devolver el dinero. El banco, si usted denuncia al banco de manera inmediata, usted se percató que le están sacando de manera continua, mira, esos movimientos no lo he realizado, el banco lo va a hacer. El banco bloquea, inclusive ha habido casos donde el banco reversa estos movimientos. Pero si usted denuncia 15, 20 días después, para una entidad bancaria va a ser bastante difícil y lo que ordenan es que pongas la denuncia formal y la llevas a la entidad bancaria. En estos tipos de casos, la asesoría legal es fundamental. Una de mis seguidoras en Instagram insistió en que se le respondiera ¿qué sucede si no se denuncia este hecho en la policía? ¿Puede seguir siendo víctima? Por supuesto. Ese es muy famoso y es muy conocido, las mensajerías de texto vía WhatsApp, soy María, identifícate y solicitan un apoyo. Obviamente que la persona va a ser víctima de estafa nuevamente. Por lo general lo que siempre se recomienda es que busquen una asesoría jurídica, bien sea a través de un escritorio, bien sea a través de la Fiscalía del Ministerio Público, órganos jurisdiccionales y órganos de seguridad del Estado. El equipo de producción del programa también ha recibido mensajes de la audiencia y uno de ellos es la pregunta preocupante. ¿Cómo podemos ayudar a la población a estar alerta y poder evitar ser víctimas de este peligroso crimen? Primero, tener controles en cuanto a sus correos, sus WhatsApp, todas las vías de redes que puedan tener. El segundo de ello es prevenir, responder o abrir páginas que sean enviadas donde ellos no hayan accedido de manera voluntaria o no se le haya reenviado a alguien conocido. Todo tipo de link desconocido no lo abran, porque esos son links de hacker para obtener la información de su persona para posteriormente incurrir en estafa. Finalmente, la abogada penalista Ederlyn Pérez dejó un mensaje de prevención y alerta a todas las personas que nos sintonizan para que no caigan en manos de estafadores. La importancia de la denuncia es que el silencio es el rey de la impunidad. Si usted no denuncia a tiempo, muy difícilmente usted va a poder recuperar su dinero perdido, el bien que extravió o inclusive hasta la moralidad, porque a veces utilizan, como les repito, para ocasionar este tipo de delitos, las redes, y son sometidos a diferentes. Lo mejor es denuncien, acudan al Ministerio Público, acudan a los órganos de seguridad del Estado, acudan de manera inmediata a recurrir a la asesoría jurídica necesaria para que no sean víctimas de este tipo de delitos. Continuamos abordando una vez más un tema preocupante que genera numerosas preguntas de los televidentes por múltiples factores: la violencia de género. Por eso contamos con la presencia de la abogada especialista en violencia de género, María Méndez, quien responderá todas sus interrogantes. Pero antes de abordarlas, es fundamental comprender qué es la violencia de género y cómo se distingue de otras formas de agresión. Bueno, la violencia de género viene a ser todo acto o comportamiento que se ejecuta con el propósito de ocasionar un daño o un sufrimiento en contra de la voluntad de esa persona y siempre va a estar basada en diferencias sociales que son atribuidas a hombres y mujeres.
Existen otras modalidades de violencia y siempre van a depender del entorno donde éstas se ejecuten. Por ponerte un ejemplo, podemos hablar de violencia policial. ¿Quiénes la ejecutan? Funcionarios policiales activos. ¿Qué la motiva? O sea, todo va a depender de las circunstancias en que ésta se ejecute, qué motiva, quiénes son los sujetos activos y quiénes son los sujetos pasivos. La preocupación actual se centra en los desafíos que enfrentan las víctimas de violencia de género. Salir de ese entorno tóxico se vuelve difícil y prolongar la exposición aumenta el riesgo para su integridad física y psicológica. El principal desafío es aceptar que se es víctima de violencia de género, porque la mayoría de las víctimas no lo reconocen. Por ponerte un ejemplo, recientemente leí algo en redes sociales acerca de estudios efectuados por organismos no gubernamentales feministas que hacían mención de que para la mayoría de la población femenina esos piropos subidos de tono en la calle no constituyen una violencia de género ni un ataque a sus derechos humanos en su condición de mujer. A pesar del progreso en distintos aspectos de la humanidad, la violencia de género sigue siendo frecuente en nuestra sociedad actual, dejando interrogantes sobre sus causas. Dependencia económica, falta de oportunidades laborales, bajo nivel educativo, falta de acceso a información, baja autoestima. Pese a la existencia de organizaciones dedicadas a prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas, persiste la preocupación de algunos televidentes debido a la falta de denuncias y solicitudes de ayuda a las autoridades en estos casos. Bueno, esto tiene que ver básicamente con lo que se conoce en esta área como el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia tiene varias etapas. La etapa de acumulación de tensión, la etapa de explosión, por decirlo de alguna forma, y la etapa de reconciliación o de luna de miel. La víctima siempre tiene la creencia de que su agresor va a cambiar. Ella tiene la expectativa de que va a haber un cambio en su comportamiento y quiere siempre darle una oportunidad. ¿Para qué? Para salvar su matrimonio, salvar sus relaciones de pareja o con la creencia de que esa es una solución para el mantenimiento de su familia bien constituida desde el punto de vista social y cultural. Uno de los mensajes que más hemos recibido del público es cómo las instituciones educativas deben abordar este tema y enseñar a los jóvenes sobre la prevención de la violencia de género. Con la reforma de la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se dio en el año 2021, se estableció dentro de las disposiciones legales que se incorporaron allí, que debían de incorporarse, valga la redundancia, dentro del currículum formal o del contenido formal de las materias a dar en los centros educativos a los niños, niñas y adolescentes esta temática. Derechos humanos, respeto por los derechos humanos, sobre todo los relacionados con las mujeres y todo lo relacionado con la violencia de género para prevenirla. Estoy seguro que cada uno de nosotros conoce a alguien que ha sufrido violencia de género en nuestro entorno y ahí es donde nos preguntamos de qué manera podemos ayudar a esa víctima a conseguir apoyo para que comience una nueva vida después de haber experimentado ese maltrato. Lo principal es dar facilidad para adquirir viviendas, oportunidades laborales, reinserción dentro de la sociedad de repente a la que no eran parte de forma productiva, porque la mayoría de las mujeres que son víctimas de violencia de género no tienen participación activa en la parte productiva o económica del país. ¿Por qué? Porque esta persona que la somete a esa situación de violencia de género les impide que salgan a la calle a trabajar, a producir su propio dinero. ¿Para qué? Para generar una relación de dependencia, una situación que las limite aún más a tomar decisiones de buscar ayuda. De la gran cantidad de comentarios que recibimos en relación con este tema, uno de los más frecuentes es saber si la violencia de género se presenta con mayor frecuencia en las comunidades menos favorecidas. Y la respuesta puede sorprender a más de uno. Eso es como una concepción errada. La violencia de género no tiene estrato social.
La violencia de género la vas a ver, y lo puedo decir con propiedad porque tuve la oportunidad de trabajar en esta área muchísimos años dentro de instituciones del Estado, y no tiene estrato social, lo vas a ver en comunidades muy de bajo nivel económico, recursos, marginadas, como en clase social media o clase social alta. Siempre los desafíos, la gente cree que tienen que ver con el tema económico, pero la principal tranca que tenemos es el reconocer que estamos inmersas en un ciclo de violencia. Y para finalizar con todas sus dudas, es importante que el especialista María Méndez dé su opinión acerca de la legislación actual en materia de violencia de género. Hasta el año 98 en Venezuela no había ningún tipo de regulación con enfoque de género dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es cuando se promulga la Ley de Protección a la Mujer y la Familia. En el 2007 se promulga la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que trae dentro de sus disposiciones grandes avances en materia de protección de los derechos humanos y la lucha por la atención, la prevención y erradicación y sanción de este tipo de delitos. Se implementaron los tribunales especializados, fiscalías especializadas, defensorías especializadas, equipos multidisciplinarios, se incorporaron delitos novedosos que no estaban previstos en ningún instrumento jurídico vigente a la fecha. En el 2014 se incorporaron dos formas de violencia nuevas, como fue el feminicidio y la inducción al suicidio. Es fundamental promover la igualdad de género, educar sobre el respeto y la empatía y brindar apoyo a las víctimas para erradicar la violencia de género de nuestra sociedad. Juntos podemos crear un mundo libre de violencia y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. En algunos espacios públicos, como en las afueras de los centros comerciales, de las farmacias, en los parques y en muchos semáforos de nuestro país, se ve con bastante frecuencia cómo niños, niñas y adolescentes se encuentran desplegados trabajando o pidiendo colaboración monetaria a conductores y transeúntes. Esta situación ha generado mucha inquietud. Por eso, esta noche también nos acompaña la especialista en políticas públicas, Zuleida Herrera, quien, ante todo, aclaró a qué nos referimos exactamente cuando hablamos sobre la proliferación de niños en las calles. La proliferación de niños en la calle es el crecimiento en números de la presencia de niños haciendo cosas en la calle que no deberían de hacer normalmente. Un niño en la calle debería estar acompañado de sus representantes, debería estar camino a la escuela o alguna actividad extraescolar. Lamentablemente vemos en los semáforos, en las calles, en los túneles, en las vías públicas, niños sin atención, sin cuidado de sus representantes y haciendo cosas que no deberían de hacer, como por ejemplo limpiando vidrios de los parabrisas, recogiendo desperdicio. Todas estas cosas hacen ver en la sociedad un deterioro importante de estos niños. La violencia intrafamiliar es uno de los factores que ha empujado a muchos niños en Venezuela a trabajar. Un problema invisibilizado por la falta de cifras oficiales que permitan conocer su alcance real. Cada día y con mucha más frecuencia en las afueras de los comercios se encuentran niños entre los 7 y 14 años de edad pidiendo dinero o algún tipo de colaboración luego de limpiar parabrisas de los vehículos estacionados. ¿Cuáles pueden ser las causas de esto? Quizás influye que en algunos casos son el resultado de un embarazo adolescente. Estas madres adolescentes en algún momento muy temprano interrumpieron sus estudios, digamos su condición de logro educativo es casi nula, se convierten en madres, comienzan a atender a un niño, después se vuelven otra vez el ciclo de la maternidad, comienzan a atender al siguiente y al anterior lo van dejando a la calle y entonces ellos van buscando quien los atienda, buscando atención. Lógicamente no consiguen otro adulto o ese otro adulto está en lo suyo también. Entonces ellos comienzan, como quien dice, a buscar en la calle lo que no consiguen en el hogar, a falta de una escuela que también les brinde esa atención. Y si por alguna razón este niño en algún momento trae algo al hogar, el padre o la madre va a ver la posibilidad de que él siga siendo ese proveedor del hogar, asunto que no le corresponde, pero lamentablemente vemos eso, una cantidad de niños haciendo trabajos extra en la calle que no deberían de estar haciéndolo, pero trayendo de alguna forma algún sustento al hogar y eso es sumamente delicado.
Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, un total de 79 millones de niños realizan trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral. Pero nos preguntamos, ¿se encuentran estos en situación de abandono por parte de sus familiares? ¿O es que sí tienen un hogar, pero se encuentran trabajando para poder ellos sustentarlo? Niños en situación de calle son aquellos que no tienen un hogar, que están en situación de desamparo de parte de su familia, de sus padres o representantes, y no tienen otro familiar que se ocupe de ellos. Y los niños en situación de calle es porque salen todos los días a la calle. Pero fíjese una cosa, si los niños pasan más tiempo en la calle que en el hogar, cuando apenas van a dormir, si es que lo hacen, lógicamente están todos en una situación constante de calle, porque es el tiempo en el que pasan en un ambiente inadecuado, sin atención y sin supervisión. La irresponsabilidad de tener un hijo en la calle es un problema grande que te estás trayendo a futuro, porque ese niño se encuentra o va a ser una víctima o va a ser un victimario. Entonces es un problema que de alguna manera repercute sobre el representante o el padre de ese niño de manera inmediata. El hecho que los más pequeños trabajen implica que inviertan la mayor parte de su tiempo, por lo que dejan de asistir a la escuela o jugar, lo que se traduce en no tener la oportunidad de ser niños y desarrollarse apropiadamente. Sí, haciendo malabares, haciendo una cantidad de cosas, porque evidentemente en horas escolares en las que deberían estar en un centro educativo o en su hogar, porque a veces los vemos fuera del horario después de las 6, 8 de la tarde, de la noche, ya en la calle, de forma sin ninguna supervisión. Esta noche nuestra especialista responde a qué peligros se enfrentan estos niños y adolescentes diariamente y por qué no es legal trabajar antes de los 14 años en Venezuela. ¿Existen leyes que los protegen? Uno de los peligros fundamentales es el abuso infantil. Un niño en la calle no tiene conciencia plena de lo que es el peligro y menos aún de lo que es el abuso. A veces piensa que la manera como un adulto le habla es lo que está bien, porque lo ven como una persona superior a ellos, pero eso no es la forma. Al principio son víctimas, pero terminan convirtiéndose en victimarios, porque son los futuros delincuentes. En la calle no van a aprender nada bueno, ni nada propio que les pueda realmente dar un sustento. Esa alimentación que ellos se hacen o se proveen en esa condición, lógicamente le va a traer problemas de salud, y las actividades que hacen en la calle sin ninguna supervisión van a ser unos futuros delincuentes, lamentablemente. La Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes tiene una gran clasificación y nombra la cantidad de derechos que los niños tienen. Pero comencemos por nuestra Carta Magna, por la Constitución Nacional en su artículo 78, que establece que los niños son sujetos especiales de derecho. Y encomienda a la familia a que los proteja, a la sociedad a que los respete y al Estado a brindarle y a garantizarle todos los derechos que están establecidos, no solo en la Constitución Nacional, sino en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. ¿Existe alguna manera posible de solucionar esta preocupante situación que hemos percibido en nuestras calles y autopistas, donde sin duda alguna los niños y adolescentes son los principales afectados? Si no concentramos nuestro mayor esfuerzo y nuestra mayor inversión en los niños, lamentablemente no tendremos una patria bendita, crecida y desarrollada. O sea, debemos hacer esa atención. En primer lugar, lógicamente, que la prevención, la escuela, la educación, la prevención en el hogar, el cuidado y la atención que los padres deben tener, la concientización de saber que a los niños hay que darle especial atención en todos y cada uno de sus aspectos, en la salud, en la educación, en el cuidado de ellos, en la atención que ellos se merecen. El mensaje es principalmente para los padres, madres y representantes. Cuidar a nuestros niños es prioridad ante todo y por ello, la especialista Zuleida Herrera deja un mensaje a esas personas que son cabeza de familia. Yo le diría a todos los padres de la sociedad algo que mi mamá me dijo en una oportunidad. Muchacho chiquito, problema chiquito. Muchacho grande, problema grande. De verdad, cuidar a un niño pequeño, un adolescente, es un trabajo que se puede hacer. Tener que ver por un delincuente que ha hecho daño o que hace daño o que le han hecho daño es algo muy doloroso. Yo creo que la prevención en esto, tenerle más atención a un niño, estar más pendiente de que vaya a la escuela y sobre todo generarle su sustento de alimentación es un esfuerzo que se hace en un periodo de la vida, pero que después da buenas semillas para cuando él se convierte en un adulto, sea una persona de bien y tengamos una mejor sociedad. Lo que vivimos en nuestra infancia influye contundentemente en nuestro futuro. Es por esto que la educación y el apoyo familiar tienen una importancia crucial en la vida de todos.
En estos días asistí a un foro donde estaba una representante de la UNICEF y dio unas cifras en América Latina, no solamente en Venezuela, pues que aborda, escandalosa. Dijo algo así como 1 de cada 5 niños es víctima de un abuso sexual. 1 de cada 4 niños es víctima de algún abuso físico, de maltrato físico. O sea, lamentablemente nuestros niños están siendo más maltratados que bien tratados. Estos niños en situación de calle, cada vez que vemos un niño en la calle haciendo algo o desatendido, detrás de eso hay un sufrimiento en un niño, que lógicamente será un adulto que viene arrastrando pues una situación muy dolorosa en su vida personal, porque un abuso en la infancia no se olvida en la adultez. La ruptura del núcleo familiar deja en la mayoría de los casos muchas consecuencias en donde los niños, niñas y adolescentes son quienes se ven más afectados luego de una separación. Llegar a un acuerdo con la custodia de los menores y lograr adquirir permisos de viaje para los niños son solo algunos de los problemas que surgen cuando no se logra un acuerdo al finalizar la relación. Para aclarar dudas sobre este tema, vamos a recibir en nuestro espacio contacto directo a la especialista en LOGNA y abogada, doctora Yaisquibel Quintero. Bienvenida, doctora. Muchas Adelante. gracias. Permiso. Bienvenida, doctora Yaisquibel. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. A ver, doctora, queremos iniciar este contacto directo con usted preguntándole una duda muy frecuente de los padres. Y es, ¿realmente la madre tiene más derecho en la guarda y custodia de un niño que el padre? Bueno, la problemática está que, como anteriormente lo hemos indicado, la madre, por la sociedad en que vivimos, siempre le dan como una protección absoluta pues a la madre como protectora de su hogar, de la familia. Pero cuando efectivamente no puede ejercer sus roles de esas instituciones familiares, que una se llama la responsabilidad de crianza y la custodia, pues entonces pasa efectivamente al padre. El padre es el que puede asumir ese rol de padre custodio para proteger a ese niño, niña, adolescente. Es importante destacar que ambos ejercen la patria potestad. La patria potestad también es una institución familiar donde los padres, ambos padres, deben cumplir con unas atribuciones y deben cumplir con unas facultades para que puedan cumplirse ese 100% de facultades y atribuciones para que ese niño, niña y adolescente esté protegido. Doctora, en el caso de... hay conflictos entre parejas. Mamá y papá, bueno, se separaron, no se quieren, no se ven, se detestan. Tenemos muchísimos sinónimos para aclarar este entorno. Pero la mamá no quiere que el niño conozca a su papá. ¿Dónde están los derechos del padre? ¿Cómo hacemos en esos casos? Sí, bueno, el derecho del padre nace desde el primer momento de la concepción del niño. Okay. Ambos padres tienen derecho sobre el niño, desde que el niño está en gestación. Okay. Entonces, es muy errada esa concepción de muchísimas madres al decir que no quieren que sus niños tengan el contacto directo con sus padres. ¿Por qué? Porque es un derecho recíproco entre padres e hijos y viceversa. Doctora, hay otra interrogante que es bastante frecuente y es el caso, por ejemplo, de la figura del padrastro, que le quiere dar el apellido a su hijo o a su hija de crianza. En el ámbito legal, ¿qué se necesita? Sí, eso lo preguntan mucho porque dicen, oye, pero es que mi papá nunca estuvo pendiente, ahora es el padrastro el que está pendiente. Bueno, fíjense, la filiación, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Cuando nace el niño, niña o adolescente, anteriormente nos costaba mucho inscribir al niño en el registro principal o en la primera autoridad de la parroquia donde haya nacido el niño. Ahora no, ahora es tan sencillo que en el mismo hospital donde nacen los niños hay un registro. ¿Por qué? Porque la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes nos dice el derecho a la identificación es un derecho humano fundamental, por lo cual el Estado debe garantizar que los niños tengan, por supuesto, su identidad.
Ahora bien, tiene mucho que ver con la identidad, esa pregunta, porque la formulan muchas personas. Sí. Para lograr eso, habrá que iniciar un procedimiento de privación de la patria potestad, etcétera, ¿verdad? Eso es complejo, Sí, eso no es tan fácil. no es tan fácil. Y que ese padre, que es Acepte. padrastro, El padrastro. pueda adoptar. Entonces, esa adopción se llama adopción del hijo del cónyuge. ¿Ok? Pero mira, no, no sabía que eso- no es tan fácil el proceso, pero sí se puede lograr. Y a ver, doctora, brevemente, o sea, también existe, por ejemplo, que el escenario de que el padre esté con vida, pero que no se hace cargo del niño, y entonces el padrastro es ahí cuando quiere asumir y darle el apellido al niño. Muchas veces nos pasa muchísimas veces en los tribunales que hay distintos procedimientos. Por ejemplo, puede ser una impugnación de paternidad también, porque muchas veces hay mamás que, bueno, hace unos años atrás no las dejaban salir del hospital si no iba el papá. Claro. Entonces, sí, el papá está perdido, yo no sé dónde está, bueno, me llevé un primo, un hermano, un amigo, y entonces, bueno, firma aquí y coloca que tú eres el papá. Entonces, fíjate todas las consecuencias legales que Totalmente. trae esto. Las consecuencias son que tienes que iniciar un procedimiento de impugnación de paternidad y luego que el tribunal efectivamente declara que no es el papá, hay que hacer hasta una prueba de ADN, etcétera. Entonces es un proceso más o menos largo. Entonces yo siempre recomiendo a las personas que piensen primero muy bien qué es lo que van a hacer, porque no es el momento, la situación del momento. Eso va a ser para toda la vida. Entonces le va a traer consecuencias negativas a ese niño, niña o adolescente. Claro, claro. Doctora, en los casos cuando un niño le sacan un permiso de viaje, el papá está fuera del país, ejemplo España, y bueno, la mamá por supuesto le otorga el permiso y el chamo viaja, pero tiene que retornar al país en un tiempo prudencial porque tiene un permiso específico. Si el niño no regresa, ¿qué pasa allí? Fíjense, allí podemos incurrir hasta en delitos. Debemos iniciar un procedimiento que se llama restitución internacional ante la Cancillería, ¿verdad?, del Estado, que queda ahí en la avenida Carmelita, e iniciar un procedimiento administrativo de restitución internacional. Entonces es un proceso también que se tarda, se demora, hay que enviar unas rogatorias para el país donde esté el niño, y si la persona que lo tiene retenido no cumple, entonces puede ser buscado hasta por Interpol. Entonces es importante, ¿verdad?, destacar acá que los padres y las madres tienen que pensar muy bien antes de hacer cualquier tipo de actividades y actuaciones. Sacan a los niños sin autorización del padre o sacan a los niños anteriormente, bueno, los sacaban por otras vías. Sí. Entonces vamos a hacer las cosas bien porque esto le va a traer muchos problemas a los niños y es el futuro de esos niños. Es un tema Sí, delicado y es complejo. un tema. Doctora, a ver, constantemente recibimos inquietudes de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Instagram, @rostrosdlc, y la producción seleccionó algunos. El primero dice lo siguiente: mi hermana y su pareja se separaron. Ella no trabajaba y el padre ayuda y visita muy poco a la niña. Yo como tía me encargo de la educación de mi sobrina, alimentación, ropa, salud. Quisiera saber qué necesito yo como tía para en algún momento dado quedarme con la custodia por el bienestar de la niña. Bueno, allí fíjense, entra la figura de la colocación familiar. La colocación familiar es una figura que se encuentra establecida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde un juez de un tribunal le otorga la custodia a esa tía porque está dentro de la familia de origen. Y el mismo artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice, bueno, si los niños no pueden estar en su familia de origen, su familia biológica, pueden tener una familia extendida. Y la familia extendida son los tíos, los primos, los abuelos, etcétera. Entonces hay que iniciar, sí, un procedimiento ante el organismo competente, que es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del domicilio donde se encuentre residenciado este niño, niña y adolescente, para que efectivamente le dicten una medida que se llama medida de colocación familiar. Doctora, este es un tema bastante interesante, pero vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso vamos a continuar detallando este tema tan importante en relación con los niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos.
Cuando decidimos poner fin a una relación, debemos tomar en cuenta que los más perjudicados en la mayoría de los casos son los niños. Es por esta razón que, de ser necesario, se debe buscar ayuda con especialistas en el tema del OPNA e incluso con psicólogos que brinden las herramientas necesarias para velar por el bienestar de ellos. Por eso es importante continuar abordando este tema y tenemos en nuestra mesa a la abogada especialista en OPNA, Yaisribel Quintero. Voy con un caso emblemático. Mira lo que pasa aquí en esta situación. Una mamá nunca tuvo el apoyo del padre de su hija. No apareció, el hombre se desligó, ella lo llamaba y cambiaba de número telefónico, no hubo manera de comunicarse con él. O sea, no quiso reconocer a esa niña. ¿Qué tiene que hacer esa mamá? ¿Puede automáticamente ya renunciar a esa paternidad? Ajá, bueno, yo le recomendaría a esa mamá que no inicie un procedimiento de reconocimiento. ¿Por qué? Porque si siempre la negó, nunca estuvo pendiente de esa niña, entonces va a ser como toda la vida, ella va a estar detrás del papá para que cumpla con sus obligaciones atribuidas a la patria potestad. Entonces es importante que, claro, a veces son cosas que se ligan sentimientos con lo que dice la norma, porque es importante que la niña también tenga el apellido de su padre. Pero si esta persona está en una relación de pareja con que no sea el papá de la niña, pueden solicitar la adopción. Y la niña tendría el derecho de estar en una familia que a lo mejor no es la que la mamá pensaba, pero es una familia que le puede brindar el amor, el apoyo, hasta que la niña quiera la mayoría de edad. Sí, en este caso, ella, aunque insistió en múltiples oportunidades, y me consta porque fui testigo, para que él reconociera a esa niña, no quiso, y ella tuvo que presentar a la niña con su apellido de mamá, pues. Sola. Ahora, es lamentable, esa niña sabe que ese es su papá. Sí. Pero no tiene su apellido, no hay esa conexión. Ni el apellido ni la parte afectiva. Nada, no tiene nada. Sí. Entonces, eso es lo que más preocupa. Y imagínate, esos son mensajes que nos llegan personas similares. Pero caería en un error si efectivamente ella inicia un procedimiento de filiación, porque lo puede iniciar. Se le hace una prueba de ADN, se inicia un procedimiento, se notifica. Por ley, aunque él esté negado. Claro, se notifica todo esto, ¿no? Y igualito la niña va a adquirir la paternidad. Ok. Va a adquirir el apellido por parte del padre, pero bajo qué circunstancias tan terribles. Claro. Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Exacto. Y entonces esto va a acarrear costos, procedimientos largos, todo eso. Entonces, a veces es mejor, mira, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sí. Pero Es duro. sí. Puede ser desgastante para todos. Doctora, seguimos leyendo mensajes que ha seleccionado la producción para este espacio de contacto directo con usted. Este dice lo siguiente: mi hija tiene 7 años y su padre la quiere reconocer legalmente, solo que está en Estados Unidos. He asistido a varios lugares y me piden el reconocimiento de paternidad voluntario original, pero el envío es costoso y con las copias no se puede iniciar el proceso. ¿Existe alguna otra forma en que pueda agilizar el trámite? Sí, efectivamente, como el padre está afuera, pues se va a necesitar puede allá, ¿verdad? Dar un poder, enviarlo, y con ese poder ella puede iniciar un reconocimiento voluntario. Le da el poder, por supuesto, a un abogado, y el abogado va e introduce pues la solicitud ante el tribunal. Y puede ser hasta una homologación de ese acuerdo, porque si el señor desea darle el apellido a esa niña, pues es de mutuo acuerdo, se homologa y no es un juicio largo, ni costoso. O sea, no es tan complicado. No es tan complicado. Y me imagino que debe ser muy frecuente con el tema migración. Sí. Mira, este mensaje que tengo, doctora, es casualmente relacionado a lo que usted acaba de decir. Esto lo envió un papá preocupado. Dice: tengo un caso con mi hija de 3 años. La mamá se la llevó fuera del país sin mi autorización. ¿A qué organismo me puedo dirigir para que me ayuden? Yo quiero volver a ver a mi hija. ¿Eso es frecuente? Sí, muchísimo. Debe dirigirse a Cancillería. Ahí le van a dar pues la información. Tiene que llenar unas planillas que le van a pasar a su correo electrónico para iniciar el procedimiento de restitución internacional. Entonces, aunque el procedimiento es a veces un poco largo, porque hay muchos niños en estas circunstancias, con esta migración, pero yo pienso que si las personas
ponen de su parte y tienen ese empuje para lograrlo, lo logran. Ahora, doctora, eso tiene que ver si el niño salió de forma legal. Porque si salió ilegal, se la llevó sin su autorización. O sea, ahí no hay duda de que esa niña se fue ilegal por el país. Pueden pasar dos cosas. Que se haya ido legalmente y haya tenido un pasaje de ida y vuelta y no regresó, no Pero retornó. sin la autorización de él, porque él dice que no dio la autorización. Es probable que él no haya firmado o ella haya forjado los documentos. Sí, es así. En este caso, igualmente, si la mamá se fue sin la autorización del padre, igualmente se solicita la restitución internacional. Y como lo he dicho y he manifestado, pues esto puede ser penado y te pueden buscar hasta por Interpol, los organismos policiales internacionales. Que con Interpol puedas tener una alerta. Doctora, sus redes sociales para que la contacten. @Jaisquibel_Quintero. Agradecido de verdad. Valiosa información en el programa esta noche. Muchísimas gracias por sus aportes. Gracias, Ángela. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Siempre vamos a agradecer su fiel sintonía cada martes. Les recordamos que tenemos a su disposición nuestra cuenta en Instagram, @rostrosdlc, y el correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com para que nos hagan llegar todos sus casos y comentarios. Si usted quiere interactuar conmigo, puede hacerlo a través de mi cuenta en las redes sociales TikTok e Instagram, @soydavisramírez. Mis cuentas, Angélica Reporter en Instagram, Angélica Report en X. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente Con los rostros del crimen.